Sigamos en Juan 6. Tengo que terminar Juan 6 hoy. Y en tiempo marcado. No sé cómo voy a hacer, tengo dos listas. Estaba pensando. Padre Dios, bendice el evangelismo hoy que tuvimos con las personas con las que hablamos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu mensaje, Padre Santo. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú estás en control. Ahora, Señor, te pedimos que ministres la enseñanza, toca nuestros corazones, Señor, háblanos a través de este libro, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos y decimos amén, amén. Ok, me quedé en el verso 52. Y dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Yo no sé si en algún momento te has preguntado, quizás has escuchado en algún otro momento esto de comer la carne y beber la sangre. Y Jesús lo dijo para poder justamente ofender a quienes estaban escuchándolo. Las personas que lo escucharon dijeron: comer carne, beber sangre. ¿Qué quiere decir? Considerando que obviamente cuando escucharon beber sangre, si tú lees la ley judía, es abominación, pues, ¿no? Entonces ahí ellos están cuestionando y diciendo: ¿de qué está hablando Jesús? ¿Que comen su carne? ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Beber sangre? ¿De qué está hablando Jesús? Y Jesús está hablándole no a la parte material del ser humano, sino a la parte espiritual. Y como nosotros hemos visto, si la gente está muerta en sus delitos y pecados, va a ser bien difícil que puedan entender algo de lo que Jesús está diciendo acá. Es prácticamente lo mismo que Jesús hizo en Juan 4, cuando le dice a la mujer samaritana: yo soy el pozo. Y la mujer pudo haber dicho: ¿tú eres el pozo? ¿Tú qué? Cuando le dijo a Nicodemo en Juan 3, como la serpiente que fue levantada, yo soy la serpiente que es levantada. ¿Tú eres esa vara? En ese sentido, Nicodemo, humildad, que es lo que predomina en la persona que quiere más o menos encontrar la luz, no cuestionó a Jesús, no está evaluando a Jesús, sino que está escuchando a Jesús. Igual la mujer del pozo no cuestionó a Jesús, evaluó a Jesús y aprobó a Jesús. Ella no está diciendo a Jesús: pero el pozo, tú tienes agua, quiere decir que tú eres un pozo, tú tienes agua que da vida eterna. ¿Qué clase de pozo eres tú? Tú eres pozo, pero yo te veo hombre. ¿Cómo me dices a mí que tú tienes agua, pero tú eres hombre? Ella no está haciendo eso. Ella está vivificando su espíritu, y lo espiritual discierne lo espiritual. Y esa es la razón por la que nosotros creemos, al menos yo lo creo, que en Juan 4 ella fue salva. Ella discernió, el Espíritu de Dios la convenció de delito del pecado, se arrepintió y entendió lo que Jesús estaba diciendo, que él tenía agua de vida eterna, que él era el pozo, la fuente verdadera, y que si ella seguía tomando de ese pozo iba a tener sed, pero si tomaba de él jamás iba a tener sed, y sin embargo iba a correr dentro de ella ríos de agua viva. Y ella lo entendió perfectamente. No sé si te ha pasado, pero me ha pasado a mí antes de ser creyente, cuando la gente decía cosas que yo no entendía. Los creyentes al menos me decían cosas que yo no entendía. Y muchas veces, por mi orgullo, por mi soberbia, busqué no entender. Pero un día alguien me habló casi lo mismo, y ya en humildad es como se entiende. Es lo que nosotros hacemos en los evangelismos. A veces parece que estuviéramos hablando cosas y diciendo y compartiendo, y vemos los rostros de las personas y están como: ¿cómo? Alma, cuerpo, espíritu. Pero, y para nosotros hasta
yo a veces me digo, pero es fácil lo que te estoy explicando. Hoy día estaba hablando con un muchacho, él me hizo la pregunta, yo no sé, ustedes hablan de Dios, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Empieza por ahí, no me hables del amarillo, del negro, no quiero saber nada de colores. Quiero que me contestes, ¿qué es Dios para ti? Dije, wow, está bueno este evangelismo. Y empecé y le dije, Dios, en palabras humanas no te lo puedo explicar, pero sí te lo voy a decir de tal forma en que creo y pienso que lo puedas entender. ¿Ves todo lo que está creado? Y empecé a usar esa aplicación del evangelismo. Eso grita que existe un diseñador y que se usa la apologética. El mismo hablé de la lengua oral. Y mira, todo lo que es y será y ha sido, para mí, eso es Dios. Y él estaba como, ¿qué? ¿Y lo entendiste? No, sí, pero, sí, claro. Y estaba confundido, no sé si lo confundí más. Y empezamos a hablar y él tenía preguntas y empezó a decir cosas y también empecé a enseñarle. Y al final, yo me estaba despidiendo de él, Diego se llama, me despedí de él y él me dijo, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo que yo necesito hacer para poderme acercar a ese Dios. Y fue como, wow, acá viene. Oró y aceptó a Cristo y estuvo convencido. Hablamos de muchas cosas, pero fue de poco en poco, así. Dios lo llevó de la mano a través de lo que yo le estaba diciendo, de poco en poco, hasta que al fin entendió que él gritaba a Dios, su ley moral gritaba a Dios, la creación gritaba a Dios, el hecho de no poder darle una explicación al alma gritaba a Dios, y él aceptó a Dios. Es lo mismo, Jesús está diciendo, el que coma mi carne y beba mi sangre, te las preguntan como, ¿qué? ¿Carne? ¿Sangre? Sí, el que coma mi carne y beba mi sangre. ¿Y saben de qué estaba hablando Jesús ahí? Porque si a la mujer le habló del pozo, si a Nicodemo le habló de levantar la serpiente, si yo le hablé a este muchacho de la creación y del diseño y diseñador, Cristo estaba hablando aquí de Él. Él estaba hablando de sacrificio y de ofrenda. Y esta persona, ¿dónde es que se encontraban? Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Supuestamente estas personas en la sinagoga, más que cualquier otra persona, tenía que entender. Él estaba hablando de cordero, de sangre, de ofrenda, de sacrificio. Y él lo que les estaba diciendo es, yo soy. Tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, como sucedió antes. Ustedes deben de conocer la historia donde Dios mandó de una ofrenda, de un sacrificio, comieran las familias, pero con la sangre pasaran por el dintel, que cuando pasara el ángel de la muerte viera la sangre en el dintel fuera de largo, pero ustedes adentro, ¿qué es lo que están haciendo? Están compartiendo un carnero perfecto, lo están en familia, lo están dividiendo, están comiendo y con la sangre están pintando, ese soy yo, el que coma mi carne y beba mi sangre. Yo soy la ofrenda y soy el sacrificio. Yo tengo que morir. Mi sangre es la evidencia de mi vida y va a ser la evidencia de mi muerte. Y yo soy la carne, yo soy la ofrenda perfecta. Con una sola ofrenda haré perfectos a todos los que crean en mí. Sino que estas personas estaban, lo que dijimos la semana pasada, 2 Corintios 4:4, cegadas del Evangelio. Efesios 1:18, entenebrecidas en su entendimiento, estaban embotadas. Jesús parece que el mensaje que él tiene es difícil de entender, pero cuando uno lo escucha humildemente, es como, ok, entiendo. Jesús está haciendo un símil de lo que sucedió en aquella oportunidad con Moisés, el cordero dividido, la sangre en el dintel. Él está hablando que él es. Si alguien le hubiera hecho la pregunta, seguro él hubiera dicho, soy yo. Yo soy el cordero, yo soy el sacrificio. Yo tengo que ir y morir por muchos. Y cuando ustedes crean, serán salvos. Jesús hasta un poco antes de terminar la conversación, él dice, nadie viene a mí si no es el Padre que los trae primero. Él dice, yo soy. Ustedes todos los
acerquen porque el Padre los trae a la verdad. Yo los voy a hacer salvos porque yo soy carne y sangre. Y nosotros cuando, y no sé si te has dado cuenta, pero cuando celebramos la Santa Cena, estamos, ¿qué cosa? Recordando la comunión de Cristo, carne y sangre. Obviamente no hay carne ni sangre, pero ni siquiera Cristo lo hizo pan y vino en representación de lo que iba a suceder. El que coma de mi carne y beba mi sangre. Esta es la copa que tanto yo he deseado. Dice que él estuvo en el aposento en Lucas y le dice, no saben ustedes cuánto yo he deseado que esta última cena se realice, porque ahora es donde tengo que ofrecerme como ofrenda, como sacrificio. Yo soy la ofrenda perfecta, yo moriré por ustedes. Ustedes no saben cuánto he esperado que esto suceda. Y después les dice, y hacer esto en memoria de lo que voy a hacer yo, en memoria de mí. Por eso cuando nosotros celebramos la Santa Cena es para nosotros una fiesta. Obviamente los corintios no lo valoraron así, sin embargo ellos hicieron de la Santa Cena una fiesta más para ellos que para recordar a Dios. Sin embargo nosotros cuando celebramos la Santa Cena recordamos lo que Cristo hizo en esa cruz. Fue su carne la que castigó, la que pagó el pecado por nosotros, y su sangre la que pagó el precio. No es lo mismo. Su carne mostró la humanidad de Dios pagando por los pecados del hombre, y su sangre evidenció que él pudo morir, obviamente al tercer día resucitar, y pagó, compró, nos sacó del mercado de esclavos, ofrenda y sacrificio. Por eso cuando tú lees, ahora ya lo vas a entender, porque con una sola ofrenda y sacrificio, dice, ofrenda y sacrificio. Él tuvo que ser ofrecido de parte de Dios, y ya siendo ofrecido se sacrificó por todos nosotros, algo que nosotros no vamos a hacer, ni podemos hacer, ni podíamos hacer antes. Entonces Cristo está hablando de Él mismo, así como lo hizo con la samaritana en el pozo, así como lo hizo con Nicodemo con la serpiente que tiene que ser levantada, así como yo lo hice con este muchacho Diego, que lo traje desde la creación, y después le hablé de la ley moral, y después le estuve hablando, y yo lo estaba llevando entre cuadros y cuadros hasta el camino. Y yo le dije al final, y el camino es Jesús. Él pudo haber dicho, camino, pero ¿cómo? ¿Jesús se echa y yo camino por encima de Jesús? Claro, él pudo haber dicho si hubiera estado embotado, pero él ya estaba buscando la verdad, estaba buscando tener sentido a su vida, y él entendió cuando yo dije Jesús es el camino. ¿Qué camino? ¿A dónde? Al Padre. Y tú necesitas llegar al Padre. Fue un tiempo chévere con este muchacho. No sé cuánto tiempo hablé con él, estaba con Alexander. Fue un tiempo interesante. Nuestro evangelismo, muchas veces nosotros usamos cuadros para poder decirle a la gente, para poder enseñar a la gente que cómo es que Jesús es, o cómo es que Jesús puede. No sé si tú lo has hecho. Usamos el cuadro de que Dios es un padre, así como tú eres un padre, que tú puedes ser un hijo, así como tú tienes hijos. Usamos cuadros para hacer el evangelio más entendible, más práctico. Estas personas, dice, están en la sinagoga. ¿Tú crees que no entendían eso? En la sinagoga, carne y sangre. ¿Tú crees que no asociaban cosas? Escuchan carne y sangre. Ok, pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Que Él es el Cordero? Sí, yo soy el Cordero. Juan el Bautista lo dijo. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos voltearon y no vieron un Cordero, vieron a Jesús viniendo. Dice el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, porque Jesús conoce el corazón de todos, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Te das cuenta que Él está usando lo mismo que hizo con Nicodemo? Él se está presentando nuevamente con Dios. A Nicodemo le dijo, yo estoy aquí, estoy en el cielo, y a la vez estoy contigo hablando. Y les dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Dónde? Perdón, Jesús, ¿qué estás diciendo? Pero si tú estás aquí, pero ¿dónde estabas tú primero?
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahí está hablando Jesús de lo que te estoy diciendo yo. No vas a entender lo que te estoy diciendo porque tu espíritu está muerto. Pero a menos de que lo puedas entender y aceptes la verdad, tu espíritu vivo le va a hablar a tu espíritu y todas las cosas se van a poder entender, las vas a comprender. El espíritu es el que da vida, en otras palabras, el espíritu es el que da entendimiento, el espíritu es el que da sabiduría. La carne para nada aprovecha. Necesitas nacer de nuevo. Se los está diciendo a todos, no como a Nicodemo, pero literalmente es lo que está haciendo. Lo que está diciendo es: necesitas nacer de nuevo. Porque la carne, tu mente carnal, tu mente humana, no entiende nada. Pero el espíritu discierne lo espiritual y teniendo la mente de Cristo, entiende la parte espiritual. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. O sea, ustedes no lo entienden porque están muertos, huesos secos, en sus delitos y pecados. Y yo hablo palabras del espíritu. Y ustedes necesitan nacer de nuevo. Si ustedes nacen de nuevo, van a entenderlo de carne y sangre. Así como la mujer del pozo, ella entendió cuando yo le dije: saca agua de mí. Ella lo entendió, claro. Es como Nicodemo, que yo dejé el mensaje plantado en él. Seguro él más adelante lo entendió. Y hay una película que grafica el momento en que él lo entendió. Es una película, no comparto yo mucho cosas con películas, pero en la película se ve que Nicodemo, cuando ve que Cristo está siendo levantado y ya fue clavado y lo están levantando en la cruz, en la película se ve como que Nicodemo asocia lo que Cristo le dijo: si levantas la serpiente. Y en ese momento, cuando lo está levantando, recuerda la palabra de Jesús: si levantas la serpiente, y él se acordó. Y en su mente, en la película, él cita Isaías 53. Yo digo, es el director de la película que piensa que eso sucedió así. Yo no sé cuándo es que Nicodemo se convenció de la verdad, pero de que la verdad entró en su vida, entró. En algún momento durante la vida de Jesús, o quizás en la muerte, o quizás, antes, o cuando el velo se rasgó y él se enteró, no lo sé. La Biblia no dice cuándo es que Nicodemo se salva, pero sí dice que Nicodemo fue y pidió el cuerpo de Jesús. No lo podría hacer si tuviera temor, ya no tenía temor. Entonces, para nosotros, o al menos yo creo eso, que Nicodemo fue salvo. Es interesante eso, él entendió algo. Dice: yo os he hablado, son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre, abre tu Biblia en Hechos 2. Te voy a enseñar algo. No sé qué día lo leí, lo aprendí. En Hechos 2 dice: en Hechos 2, en el verso 14 dice: entonces poniéndose en pie, es un ejemplo de lo que nosotros hacemos o creemos. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pero si tú lees del 15 hasta el 21, no son sus palabras, son la palabra de Dios. Pero él ha hecho de la palabra de Dios su palabra, y él dice: oíd mis palabras. Me pareció interesante ver que el primero que se levanta para dar la primera predicación, que obviamente después va a levantar una gran cosecha, es Pedro, el que lo negó 3 veces. Dios usó un hombre débil, a un hombre que uno no apostaría, para poder iniciar la iglesia, los primeros congregantes. Y no solo eso, sino que Pedro dice: mis palabras, y empieza a hablar de Joel y empieza a hablar de otros profetas desde el 17 hasta el 21, y él sigue compartiendo la situación. En el verso 22, en el verso 23, él comparte y dice que esto sucedió por el pleno conocimiento de Dios,
Y en el verso 37 dice, después de seguir hablando acerca de la palabra de Dios, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mira, date cuenta de algo. En Juan 6, que estábamos viendo, dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, ¿quién tiene que iniciar la obra? El Padre, Dios, ¿cierto? Ok. ¿Quién inició la obra? ¿Pedro? No, fue Dios. ¿Fueron las palabras de Pedro? No, fue la palabra de Dios. Dios inicia, Dios continúa y Dios termina. Cuando el predicador, el evangelista, aquel que comparte la palabra, valga la redundancia, no sus palabras, no su testimonio, no sus experiencias, no sus emociones, sino que comparte la palabra, el Padre hace su trabajo y luego las personas van a decir: ¿qué haremos? Esta fue la pregunta que a mí me hizo este muchacho. ¿Qué hago? ¿Cuál es el paso que yo tengo que hacer para iniciar una buena vida? Porque yo he ido a la iglesia, leo la Biblia y no sirve, no me es útil. Y yo le dije: ¿sabes por qué no te es útil? Porque no lo entiendes y no lo vas a entender hasta que hagas el paso 1, el vital, el importante, el esencial. Sin ese paso, leer la Biblia no tiene sentido. Sin ese paso, ir a la iglesia no tiene sentido. Y él dijo: ¿cuál es? Aceptar a Dios, arrepentirte de tus pecados, reconocer que necesitas un Salvador. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros. Y Pedro hizo lo que yo hice hoy día. ¿Qué haremos? Claro, estas personas estaban convencidas. Dice: al oír esto se conmovieron. La palabra en el NBLA dice conmover. De corazón se conmovieron. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? No tu experiencia, no tus emociones. La palabra de Dios nos ha convencido. Y Pedro le dijo: arrepentíos, metanoia, voltear el rostro, la idea en el griego. Estás caminando en una dirección y de pronto metanoia, volteas el rostro y te encuentras con Dios y te arrepientes. Y luego Pedro le dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. El Evangelio no es complicado. Acá Pedro es interesante, ¿no? A modo de paréntesis, Pedro no les dice: ok, arrepentíos y tomen un taller de 6 meses para luego hacer un bautismo. No, Pedro dice: arrepentíos y bautícense. Ya que están en esto, lo otro también es parte, háganlo. Mira el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la enseñanza de los maestros o los apóstoles y en la comunión unos con otros. Recién entendieron, recién pueden ir a una iglesia y entender, recién pueden abrir la Biblia y comprender, porque lo espiritual entiende lo espiritual. 1 Corintios 2, porque empiezan a 2, 14, 15 y verso 16 dice que tiene la mente de Cristo. Recién, antes no. Pero entonces, ¿antes qué hago yo? Presentas la palabra, trasladas la palabra y oras en el Espíritu para que la palabra conmueva a la persona y ella haga esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y tú le dices: ok, arrepiéntete y acepta a Dios como tu Padre, reconoce que eres un pecador, busca al Salvador. Simple. Yo le dije a este muchacho, le regalé una de las Biblias que yo tengo de San Juan y le dije: ahora te invito a que leas. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a leer, no vas a comprender, pero sigue. Vas a leer, no vas a comprender y sigue. Vas a leer, no vas a comprender y sigue. Pero en algún momento vas a entender. Tienes que empezar, has nacido de nuevo. De la noche a la mañana no vas a entender todo. De a pocos. No te preocupes, no cierres el libro. Continúa, persevera. Esa es una buena palabra, perseverar. Dice, verso 66 de Juan 6.
Es un buen verso para lo que va a suceder en 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, de sus alumnos, volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Sabe por qué no andaban con Jesús? Porque lo que Jesús acaba de decir para ellos les pareció una locura. Y eran discípulos, o sea que algo estaban escuchando, algo estaban aceptando, pero esto ya fue duro. Ellos mismos dicen, esto sí, ya no Jesús, lo otro te entiendo, lo otro también. Lo otro nos cuesta un poco entender, pero esto que acabas de decir, esto es duro, esto no te lo podemos aceptar. Comer carne, beber sangre, ¿de qué estás hablando? Y muchos lo dejaron atrás. Si tú quieres ver un versículo triste en la Biblia, 666, Juan 666. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes? Yo no puedo entender en gente que es huesos secos, o en gente que no ha nacido de nuevo, que está siguiendo al maestro, gente que está en la iglesia los domingos, que no ha nacido de nuevo y le gusta la predicación a veces y otras veces no les va a gustar y quizás porque no les gusta se van. Esos son personas que yo puedo entender porque no están discerniendo o entendiendo lo espiritual con su espíritu. Lo entiendo, es perfecto, yo lo entiendo. Están muertos, delitos y pecados, huesos secos, genial, perfecto. Lo que a veces no se puede entender es cuando un nacido de nuevo, un creyente, le parece que la palabra es dura. Y porque es dura, deciden ya no seguir leyendo y peor aún, deciden ya no seguir asistiendo. O sea, muestran inmadurez. Pero si hay inmadurez en el creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Seguir comiendo la palabra. Seguir comiendo la palabra. Jeremías dijo, en el libro de Apocalipsis, Juan también dice, la palabra es a mi paladar bien dulce, pero cuando entra, me produce como amargura. Y eso habla de que para nosotros leer la palabra es buena, pero a nuestra carne la parte en pedazos. Y nosotros podríamos decir, ya no voy a seguir con esta iglesia, ya no voy a seguir con este predicador. ¿Y cuándo es que va a predicar esto que he venido a buscar? ¿Y cuándo es que va a decir esto que he venido a escuchar? Siempre habla de la Biblia, y cita un verso y cita otro. ¿En qué momento hay hora y media de música? Bueno, aquí no, quizás en otro lugar. Yo te invito a que sigas viniendo y aprendas palabra y palabra y palabra, y es lo que vamos a hacer. La palabra interpreta la palabra. Nosotros somos de las pocas iglesias, no quiero decirte, no te voy a decir compruébalo porque no quiero que lo hagas, pero somos de las pocas iglesias que tienen 30 minutos de música y 1 hora completa de predicación. Somos de las pocas iglesias que lo pueden hacer, o que lo están haciendo hoy en día. Muchas iglesias han cedido a más entretenimiento y muy poca palabra. Muchas hoy en día en Estados Unidos son demasiadas, y acá en Latinoamérica está llegando esa nueva moda, en donde la palabra está perdiendo importancia y el entretenimiento está predominando y va a seguir predominando, porque con eso tú vas a llenar las iglesias. No sé si te has dado cuenta, pero las iglesias más grandes y más llenas son las que tienen más entretenimiento y muy poca palabra. Las iglesias que no son muy grandes son las que tienen más palabra y muy poco entretenimiento. Es esto. ¿Por qué? Ay, pero es 1 hora de palabra, duro, es estar sentado, durísimo. Estar sentado 1 hora y estar prestando atención. No, yo no quiero eso. ¿Ok? Está bien. ¿Ok? Pero yo te invito a que te quedes y madures. Entiendo que sea duro para ti, no por usted, pero entiendo que sea duro para ti porque todavía eres un bebé espiritual, pero empieza a crecer, empieza a madurar. ¿Cuándo es que vas a crecer? ¿Cuándo es que vas a madurar? Dale, poco a poco. A nadie en nuestros comienzos nos pareció fácil estar sentados 2 horas de instituto bíblico. Sentados. Yo muchas veces tuve que estar parado para no dormirme. Ya parado, ¿cómo te duermes? Si te duermes te caes, de frente o de espaldas. Pero sí era duro, y era bastante duro hacer instituto bíblico 2 horas y un poco más. Hasta que después ya tú te acostumbras, disciplinas tu cuerpo.
Es duro, dice, sí, es duro, pero es necesario. ¿Cuándo lo fácil nos ha salvado? No sé. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Voltea Jesús a sus discípulos, a los 12, y les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿También es duro? ¿Se van a ir? Se acaban de ir todos, han quedado 12. Se han ido todos. No dice cuántos, pero yo supongo que eran muchos, porque hemos visto que muchos seguían a Jesús. ¿O no? Hemos visto que grandes multitudes seguían a Jesús. No sé acá cuántos dejaron a Jesús. Y se fueron todos y quedaron 12. Y Jesús voltea y dice, ok, ¿y ustedes también? ¿También se quieren ir? Y está probando el corazón de sus discípulos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Es una buena pregunta, porque no dice a dónde iremos, sino que él refiere a un sujeto. ¿A quién iremos? Como diciendo, pero Señor, si ya no te escuchamos a ti, ¿a quién vamos a escuchar? Él no está hablando de localidad, de lugar. Él está hablando de persona. ¿Quién? ¿Quién sugiere que habla de una persona? Si él dijera dónde, sugeriría que habla de un lugar. ¿A quién? Dice, pero es una pregunta increíble. Pilato hizo la pregunta incorrecta. Pilato dice, ¿qué es la verdad? Él debió preguntar, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dice Pilato. Jesús pudo haber dicho, yo soy la verdad, pero si hubiera preguntado, ¿quién es la verdad? Yo soy la verdad. Yo soy el pozo, yo soy la serpiente que tienes que levantar, yo soy carne y sangre, yo soy la verdad. ¿A quién iremos? Dice el discípulo. Tú tienes palabras de vida eterna. Estaba bien tocado Pedro en este momento. Hay momentos en Pedro que está en el pico de la espiritualidad, y hay otros momentos de Pedro que está abajito. Somos nosotros. Estamos a veces en el pico de la espiritualidad y otras veces estamos ahí abajito. A veces decimos, pero Dios, tú eres fiel. Pero cuando cosas suceden en nuestras vidas, Señor, tú eres fiel. Y cambia el tono de declaración. Señor, tú eres bueno. Y cuando las cosas no están tan fáciles de sobrellevar, yo sé que tú eres bueno. Pero con unas ganas. Sales un domingo en la mañana después de haber escuchado que Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar, y sales diciendo, sí, el Señor nunca me dejará ni me desamparará. Y cuando las cosas se ponen grises, ¿dónde estás, Dios? Somos Pedro, a veces en el pico de la espiritualidad y a veces abajo, pero ¿sabes qué es bueno? No rendirse. O sea, una persona fiel no es una persona que está arriba y abajo. O sea, una persona fiel es la persona que está arriba y abajo y que no se va. Esa es una persona fiel. Está arriba y abajo, no importa, pero no se va. Esa es una persona fiel a Dios, una persona fiel al cristianismo, una persona fiel al ministerio. No importa si está arriba, no importa si está abajo, pero no se va. Está ahí dándole a la pelea, buscando a Dios, buscando no pelear él, buscando que Dios pelee, pero no se va. Los que son infieles son Juan 6:66. Están arriba, pero cuando están abajo dicen, ok, me voy. Yo he estado muchas veces arriba y muchas veces he estado abajo también. Muchas veces he estado con Dios de la mano y muchas veces he estado con Dios sintiendo que no me tenía de la mano, pero nunca me fui. ¿A dónde me iría? ¿O a quién iría? Yo dije, ok, cuando las cosas están bien, el cristianismo, ok, perfecto. Y cuando están mal, ya, pero ¿y si dejo el cristianismo, a quién voy? No, yo tengo que seguir. Mal, bien, tengo que seguir. Es igual. ¿A quién iría? Dice Pedro, ¿a quién vamos a ir? Al fin de cuentas, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, Pisteu, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo?
Esos son como los evangelismos que muchas veces ha tenido la hermana Pilar. Así duros, palabras duras, así directas. ¿Tú te imaginas? Solamente le quedan 12 nada más, y Jesús dice, y de los 12 uno de ustedes es diablo. No les voy a decir quién, pero uno de ustedes es diablo. Yo los he escogido, ustedes ven que me están siguiendo. Yo ya los he escogido, pero uno de ustedes es diablo. Entonces todos están mirando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo te sientes hoy tú? ¿Diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. En vez de que Jesús diga, ok, gracias porque se han quedado, mira, me han abandonado todos. Creo que me excedí con la palabra, creo que me dejé llevar por el Espíritu. Yo soy Jesús y soy muy espiritual, y creo que no debí ofender a los hermanos, y se me han ido. Tenía una iglesia llena, repleta, me seguían, yo caminaba por el mar y ya los encontraba en el otro lado, multitudes de multitudes, era la iglesia de Jesús, y dije algo, solamente dije una enseñanza, carne y sangre, y los perdí a todos, perdí la iglesia. Y ahora me quedan ustedes, gracias porque se quedaron, gracias. Ya no voy a volver a decir cosas duras. No, Jesús dice, ok, ustedes 12, uno es diablo. ¿Sabes qué te dice eso? Gálatas 1:10. Si buscamos agradar a los hombres, no estamos agradando a Dios. Van a haber momentos en que tú vas a decir cosas. La Biblia misma dice, la Biblia es útil para redarguir, yo te digo muchas cosas, edificar, animar, levantar, restaurar, pero también es útil para exhortar. Y se exhorta con amor y se exhorta con gracia. ¿Cuántas veces yo he recibido exhortación de la palabra de Dios y yo he estado avergonzado en mi silla, pero avergonzado en serio? Como si alguien le hubiera dicho a mi pastor que yo lo había hecho y ahora esa prédica está pero directa para mí. Yo dije, alguien le ha contado, pero ¿quién le pudo haber contado? A mi esposa no creo, ¿lo habrá llamado Pastor Arturo? No, pero además como Pastor Arturo va a hacer una prédica justamente toda para mí. No, ni hablar, eso no funciona así. ¿Sabe quién estaba exhortándome? El Espíritu Santo. Y yo pude haber dicho, no, ya, esto es una tontería. Se enteran de lo que haces o de lo que dices o de cosas que no estás llevando muy bien, y lo primero que hace un domingo es llamarte la atención, me voy. No, ya te dije, puede estar arriba o abajo, pero una persona fiel es la que se mantiene. Yo me mantuve porque yo supe que no era el pastor, era el hombre, era Dios detrás del pastor. A veces me anima la palabra, a veces me edifica la palabra, a veces me levanta la palabra, a veces restaura la palabra, pero a veces también me exhorta la palabra. ¿Y sabes cuándo es que te das cuenta que te exhorta? Cuando toda tu carne se avergüenza. Ahí tú debes de decir, gracias Dios. O sea, también no hay que ser muy... Una vez un hombre le dijo a Pastor Chevelli, no me acuerdo a qué pastor, o a Pastor Stan, la verdad que no me acuerdo, esa prédica fue para mí. A Pastor Stevens, le dijo, esa prédica fue para mí. Y le dijo, no seas muy orgulloso, fue para todos. Pastor Stevens lo que estaba diciendo es, no me voy a preparar para hacer una prédica para una persona, y el resto, no seas muy orgulloso. Otra persona le dijo, gracias, esa prédica me tocó. No, yo no busqué que te toque, yo busqué que te convenza. No, y después le dijo, una mujer le dijo, esa prédica estuvo buena. Buena es si la vives, no si la escuchas. Son palabras duras. Yo de esa mujer, yo voy a Pastor Steven y le digo, Pastor Steven, esa prédica estuvo muy buena. No, Enrique, buena es si la vives, no si la escuchas. Me voy de esta iglesia. Duro es lo que acabo de escuchar. Es loco. Una vez yo le dije, en una conferencia a Pastor Chevelli, le dije, gracias Pastor, porque una vez se acuerda, llamé a la radio en Baltimore para que ore por mi familia, por mi hija, por mi esposa, acababa de nacer, y usted oró en ese momento en la radio y Dios escuchó la oración, y fue como un momento en que yo estaba agradeciendo a Pastor Chevelli me mira y me dice,
Gracias a mí, gracias a Jesús. Pero así como es Él, ¿no? No bonito, no. Gracias a mí, gracias a Jesús. Yo estuve como 10 minutos agradeciendo y él en 2 segundos ponchó el globo. Yo me pude haber ido, pero ya te digo, puede estar arriba o abajo, pero fiel es el que se queda. Duras son las cosas a veces que vamos a escuchar, pero persevera, hay que perseverar. Una mujer se le acerca a Jesús y le dice: Señor, hazme el milagro. No lo voy a hacer porque yo he venido a los judíos. Tú no eres judía. Sí, Señor, pero quiero que me escuches. Ya te he dicho que no. Tú no eres parte del plan que yo tengo. Sí, Señor, pero hasta los perrillos comen de la mesa de sus amos. En vez de que la mujer... Jesús... Ok, esta mujer tiene esa fe. No se fue. Ella se pudo haber ido a la primera. Ella permaneció. Una mujer estuvo orando a un rey. ¿Cuántas veces lo hizo antes de ser escuchada? Y el rey dijo: ok, porque ya lo estás haciendo una y otra vez. Hay que perseverar, tener constancia. Pero constancia y perseveración ¿en qué? ¿En qué crees? En la palabra. Tengo 15 minutos para desarrollar 2 listas largas. No sé si lo puedo hacer. ¿Están listos? ¿Se agarran de donde puedan? ¿Saben lo que significa el verso 68? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saben lo que Pedro le dijo ahí en la palabra? ¿Qué crees? ¿Logos o rema? ¿Qué crees que le dijo? ¿Logos o rema? Rema. Logos es conocimiento, rema es revelación. Y Pedro, como ya está muy tocado por Dios, él dice: ¿a quién iremos? Tú tienes rema de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes rema, J-R-M-A, rema. ¿Qué significa rema? Revelación. Algo que Dios tiene para ti de manera personal. Yo lo apunté aquí. Dice, yo puse, no es mi apunte. No es a la Biblia entera como tal. O sea, cuando hablamos de rema, no es a la Biblia así como tal. Esto es letras negras en páginas blancas. Esto que está acá son letras negras en páginas blancas. Entonces, cuando yo hablo de rema, no hablo de la Biblia como tal. La Biblia como tal es logos. Entonces, no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a la memoria para su uso en el tiempo de necesidad que nosotros tenemos. O sea, no es al logos, sino es justo en el momento en que tú estás buscando, ya sea para edificación, ánimo, restauración o exhortación, Dios trae a tu memoria la rema, la revelación de aquello que tú ya has leído en el logos. Para poder tener una rema, tienes que tener contacto con el logos, sí o sí. En otras palabras, Dios no revela nada si el creyente no lee nada. Así funciona el Espíritu Santo. Por ahí se va por la ventana aquellas personas que dicen: Dios me ha revelado. ¿Sí? ¿Qué parte de las Escrituras? No, ninguna parte. Ayer estuve soñando. No, olvido. Se cayó la idea. Dios me dio una revelación. ¿Sí? ¿En qué libro? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? No, yo no hablo de libros ni de... No, que ni quiero escuchar tu revelación. A veces los pastores vas a escuchar que van a decir: de este ministerio, ayer estuve leyendo la Biblia y en un pasaje Dios me dijo, me puso esto en mi corazón. La mayoría de pastores hacemos eso. Dios puso esto en mi corazón, una rema, y la compartimos con el pueblo de Dios, buscando que cada persona aquí tenga su rema, porque el mismo verso que opera en mi vida va a producir en ti que otros versos personales operen en la tuya. Dios tiene revelaciones distintas para cada uno de sus hijos. Rema. Miren en Juan 14:26. Juan 14:26. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que
dicho, o sea, todo el logos. Él les recordará todo el logos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mateo 10:20. Mateo 10:20. Mateo 10:20 dice. Verso 19 dice, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En otras palabras, si no tienes logos, no vas a recibir la rema. Entonces es de vital importancia que tengas una relación constante con la palabra, para que tú puedas tener una rema. ¿Quieres una revelación de parte de Dios? ¿Estás buscando que Dios te revele algo? Ok, entonces tienes que tener contacto con el Logos. ¿Cómo es, Pastor Enrique, que yo estoy convencido o seguro de que Dios me dio una rema? Estás leyendo y Dios te está hablando en algún punto de la lectura que estás haciendo. Es tan personal contigo como lo es conmigo que tú lo vas a saber. Es un verso que tú necesitas escuchar. Es un verso que te va a enviar. Es un verso que te va a animar. Es un libro que no te va a soltar. Es una rema. Es algo que Dios reveló. Cuando Richard Wembrandt, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, Salmo 119:18 lo dice también. Richard Wembrandt le decía a Dios, oraba a Dios, quiero ver más que letras negras, o sea, quiero ver más que logos en páginas blancas. Él le decía a Dios, quiero leer la Biblia, pero no leer la Biblia como un libro más, sino quiero que al leer la Biblia tú me reveles lo que buscas de mí, lo que quieres de mí, lo que necesitas de mí. Quiero que me hables. Yo no quiero leer y entender que estoy yo solo, sino que al momento de leer, saber que tú me estás hablando. ¿Cómo es que Dios nos habla si no es a través de la palabra y de la oración? Por eso cuando leemos, muchas veces también debemos de orar. Van los dos de la mano. Lees, oras, y Dios, tú sabes que el ministerio del Espíritu Santo es continuo. El ministerio del Espíritu Santo no se ha apagado. Mira Isaías 27. Es un buen verso, acabo de recordarlo. ¿Es una rema? No. Acabo de recordarlo. 27:2 dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Yahvé, la guardo, cada momento la regaré. Nosotros somos su viña. Y Dios dice, yo la guardo, cada momento la regaré, cada momento. O sea, Dios nos riega cada momento con su palabra, cada momento. No dice cada cierto tiempo, eventualmente, cada 15 días voy a regar mi viña. No, Él dice cada momento. ¿Qué te dice eso? O sea, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada momento. La regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Dios no ha dejado de hablarnos. Dios está hablándonos cada momento. Dios está ministrándonos cada momento. Ok, Pastor Enrique, y si Dios nos está hablando, ¿por qué yo no estoy escuchando? Pero el problema no es que Dios me está hablando, Él está hablando. El problema es que tú no estás escuchando porque no estás leyendo, porque no estás orando quizás, porque no estás, no sé, evangelizando, porque a veces hasta en los evangelismos habla Dios, a veces no, siempre. ¿Cuáles son las 5 columnas del creyente? Oración. ¿Ayuno? No. ¿Te lo inventaste? Jalado. Oración, evangelismo. Jalados. Este es el examen final de Juama. Le van 2 jalados. Oración, evangelismo, Biblia. Ya por lógica, ¿qué necesita el creyente
El cuerpo de Cristo. Y el último. ¿Qué necesitas tú como creyente para crecer en fe? Para crecer en gracia, para recibir remas. Porque recibes remas por la oración, sí, claro, por la Biblia, obviamente que sí. Recibes remas en el cuerpo de Cristo, revelación, obviamente que sí. Estudio. ¿Saben qué les falta? El pastor maestro. Son 5 columnas. Sobre las 5 construye tu casa. ¿Eso es instituto bíblico o es pastor maestro? ¿Qué? El pastor principal, en este caso yo. La identificación. Tener un pastor maestro. Tener un pastor maestro. Todos debemos tener un pastor maestro. Yo lo tengo, ustedes lo tienen. Cada iglesia debe de tener un pastor maestro. Pastor maestro, evangelismo, oración, Biblia y cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahí reciben la rema. 8:30 y me quedé con las 2 listas. Te quería decir y te quería hablar de... Tengo 7 remas, cómo se revelan, pero creo que te lo voy a dejar para la próxima. Te doy los versos de las 5 columnas. Te doy los versos de las 5 columnas. Y esto lo dejamos para la próxima clase porque me parece que es interesantísimo. Con respecto a cómo es una rema, cómo recibe la rema. La palabra en el griego J-R-E-M-A, rema. En algunas traducciones se escribe R-H-E-M-A, pero en la correcta es J-R-E-M-A, rema. 5 pilares de la vida del creyente, la Biblia, Lucas 4:4, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4, Mateo 4:4, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la rema de Dios. ¿Cómo crece tu fe si no recibes revelación? Lucas 4:4, Mateo 4:4, Romanos 10:17. El oír la palabra de Dios, recibe rema. La iglesia, Hebreos 10:25. No dejaos de congregados como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregar. Tienes que venir a la iglesia. No hablo de la iglesia virtual. Eso estuvo bien para el 2019 y 2020. Tienes que venir a la iglesia. ¿Cómo quieres recibir una revelación de parte de Dios si no estás con el cuerpo de Cristo? No caminas con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo camina la mano lejos del cuerpo? ¿Cómo camina el pie lejos del cuerpo? Yo invito, no condeno, invito a los que están escuchando los videos los domingos, que vengan a la iglesia. Hace 2 domingos una hermana dijo, yo vengo ¿desde dónde? Desde Huachipa, no sé desde dónde, a sus 75 años. Y yo dije, wow, para vergüenza mía y de todos. Wow, es increíble. La iglesia, o sea, el creyente no viene a la iglesia porque lamentablemente siente como que la iglesia no tiene importancia para su crecimiento en fe, pero es justamente en la iglesia donde tú te das cuenta que necesitas crecer. Te rodeas de otros creyentes, te rodeas de... ¿Dónde es que se expresa la vida de Dios? Si no en la iglesia, donde se reúnen 2 o más. Cristo está en medio. Dice que la luz camina entre los candelabros, Apocalipsis 1. Cristo está caminando entre las iglesias. La iglesia es importante, la Biblia es importante, la oración. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Sin cesar, o sea, orar siempre, a cada momento. Hacer de la oración una disciplina. Te levantas, agradeces. Pero no de manera religiosa. Podemos convertir al menos este tema de la oración en una religión. Hay que procurar no hacerlo. O sea, yo sé que muchos creyentes caminan delante de Dios. Yo no estoy buscando que lo hagan como yo, pero orar sin cesar habla de tener una relación constante con Dios, incluso en las pequeñas cosas como en las grandes. Cosas que te faltan, cosas que tienes, cosas que no tienes, cosas que deseas. Estás hablando con un amigo, estás hablando con un padre, estás hablando con un hermano. Ayer estuve hablando con mi esposa y ella me dijo, ¿cuánto tiempo tu mente divaga mientras estás cocinando? O mientras estás haciendo algo que no es leer la Biblia, porque mi esposa me ve leer la Biblia, me ve estudiar, ve que tengo mi estudio. Ella sabe que yo estoy con la mente en la palabra, pero ella también ve momentos en que yo estoy arreglando un cuadro, clavando algo por ahí, colgando.
limpiando o cocinando, y ella me mira y me dijo, ¿cuánto tiempo tu mente divaga mientras estás cocinando? Divagar, mi mente, sí, o sea, porque en la cocina no estás con la Biblia abierta. ¿Cuánto tiempo estás así? Yo dije, será pues en un buen domingo o un buen lunes, en un buen día 2 horas, rápido. Y ella me dijo, 2 horas sin siquiera pensar en Dios. ¿No estás pensando en Dios mientras cocinas? ¿No estás orando mientras cocinas? Puedes orar mientras cocinas. Y ella me citó un verso, ese que habla de apreciar el tiempo, pero la palabra no es apreciar el tiempo. Es un verso de Pedro, y citó el capítulo y el verso. Y yo dije, wow, sí, ¿no? Y empecé a hacer eso. Ok, sí, ya no, porque mira, cuando tú estás divagando, con ella estuvimos hablando, cuando nosotros divagamos en nuestras mentes, estamos pensando en cualquier cosa, y tú te das cuenta y se fueron 2 horas y media de algo, de cualquier cosa que pudieron, como dijo ella ayer, ser bien usadas. Orar un poco por aquí, recordar algo que experimentaste como evangelismo, evangelizar y mejorar tu evangelismo en tu mente, hacer un ejercicio constante, agradecer por lo poco que tienes en la cocina, agradecer por lo que no tienes en la cocina, o sea, es un ejercicio, es disciplina. Yo no sé, haz eso mañana. En algún momento di, ¿cuánto tiempo en mi mente estoy sin pensar en Dios? Te vas a quedar sorprendido o sorprendida. Y procura ya no gastar tanto tiempo en divagar, pensar, en planificar. A veces gastamos más tiempo en planear algo que quizás ni va a suceder. No sé si te ha pasado. Y a veces ni sucede. Y se arruina todo. La oración. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:17. El evangelismo. Mateo 28, 19, 20. Y predicad a todo el mundo. Mateo 28, 19. Hechos también, no lo apunté, pero es Hechos. En realidad hay varios versos, pero yo tengo esos dos como estándares. Hechos. ¿Dónde estás? Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario evangelizar. Y Romanos 1:16. Hay varios versos, pero yo tengo esos dos, ahora tengo 3 como mis banderas. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, obviamente, el evangelismo. Entonces tiene 4, la Biblia, la iglesia, la oración, el evangelismo y el pastor. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, no su vida, su fe, no sus resultados, su fe. Puedes leer también Hebreos 13:17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Interesante, obedecer a vuestros, no lo he buscado en el griego, serían 2 palabras para buscar y saber en realidad qué es lo que está diciendo. Obedeced a vuestros pastores, no solamente obedecer y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No sé si te estás quejando. Si te estás quejando, lo estás haciendo delante de Dios. No sé, pero si te estás quejando, está bien. No sé si está bien o mal, pero es interesante eso. A ver, esto es como en las relaciones. Dice obedeced a vuestros pastores, pero en 1 Corintios 11:1 Pablo dice, y sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces la oveja obviamente va a obedecer y se va a someter al pastor siempre y cuando éste obedezca y éste se someta ¿a quién? A Cristo. Cuando la oveja ve en el pastor la fe de Cristo, le es más fácil para ella poderse someter y obedecer. De otra manera no funciona.
no sé cómo lo aplican en otros lugares, y lo he visto en donde el pastor dice, yo soy el pastor y me tienes que obedecer. No, porque cuando ya dice yo soy el pastor, estás imponiendo. Y cuando algo impones, no es bueno. Yo soy el pastor y tienes que hacer caso en todo lo que yo te diga. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, ni hablar que va a suceder. Eso no pasa así. Nunca escuché del pastor Stan o pastor Arturo decir yo soy el pastor. Nunca lo escuché. Yo seguía a estos dos hombres porque simplemente no lo dijeron. Más bien yo veía en estos dos hombres su fe. Entonces yo dije, ok, ¿qué es lo que ellos tienen que yo quiero tener? Tienen a Cristo, un poco más desarrollado, más maduro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Imitar sus pasos, imitar su fe. Ahí se aplica 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dice el pastor Stan, someteros es ser persuadido. Un sometimiento por persuasión. Claro, por persuasión. O sea, lo otro es empujar. Pero lo otro es simplemente ahí. Es voluntario el sometimiento. Claro, y acá es hay más énfasis en la persona del pastor que en las ovejas, porque dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, para que la oveja se someta, para que la oveja obedezca, ellos velan, o sea, ellos son pastores que caminan entre el rebaño. Pastor estático en algún momento huele al rebaño, socializa mucho con el rebaño. Cuando eso sucede, la oveja simplemente sigue, va. Jesús mismo dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. No hacen lo mismo con quienes, con los asalariados. Más bien los asalariados escuchan el peligro y se van. Pero Jesús dice, sin embargo, yo doy la vida por cada una de ellas. Y también dice, y yo las conozco. Y ¿sabes qué? Eso habla de una relación con la iglesia. Él dice, yo las conozco por nombre. Pastor Schaller conoce, al menos en su congregación, a todas sus ovejas por nombre. Y fuera de su congregación, en otras iglesias, conoce a muchas personas por nombre. Y a nosotros, a muchos de nosotros que nos han conocido, nos conoce por nombre. Es un buen pastor, es un gran pastor. Y él ora a veces por Latinoamérica, por alguna iglesia, por nombres. Yo lo sé porque me han contado eso. Y lo veo en su vida también, en su forma de orar. Y por lo que yo he escuchado, él está orando y está recordando nombres. Dice, cuando Jesús dice, yo las conozco por nombres, habla de que Jesús está con una, está con otra, está con todas. Incluso hasta cuando una se le va, tiene que dejar a las 99 e ir por la que se le fue. Buscar la manera de la terca. Ay, dice Enrique, hay que traerlo de nuevo. Ahora me toca a mí porque yo tengo que dar cuenta. Es interesante para aquellos que quieren ser pastores. Leen, no sé qué clase de versos leen ellos, pero a mí me gustaría que lean estos versos. Pero no da miedo. No, al contrario, anima. A mí al menos me anima. Si me diera miedo, entonces no es el llamado. A las personas que les da miedo es porque son asalariados. No es el llamado. Pero cuando tú lees esto, tú dices, ok, más palabras, más rema. Necesito más rema. Entonces, ¿quieres recibir una rema? Planta tu vida sobre las 5 columnas, tiene los versos. La próxima semana te hablo de 7 cosas que hace la rema en la vida del creyente. 7 cosas que hace la rema en la vida del creyente. Padre Dios, gracias te damos por este tiempo que tuvimos en tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de tus ovejas, las conoces por nombre. Señor, gracias porque tú eres un buen pastor, el que da la vida por nosotros todos los días. Nos ves, nos cuidas, provees, proteges, guardas, riegas. El ministerio del Espíritu Santo es continuo. Tú riegas, proteges, guardas constantemente, dice la palabra, Isaías 27:3. Señor, abre nuestros ojos cada vez que nos encontramos con la palabra para ver más que letras negras en páginas blancas. Ayúdanos a leer y a entender lo que estamos leyendo. Necesitamos más que logos, la rema.
Danos una palabra viva para nuestras vidas, una palabra que edifique nuestra vida, que nos ayude a crecer, Señor, pero sobre todo, Señor, enséñanos a vivir en los 5 pilares del creyente. Necesitamos constantemente conversar contigo y recibir una rema. El Espíritu Santo os hará recordar todo lo que hemos aprendido. Así que necesitamos aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que has hecho por nosotros? ¿Qué es lo que harás por nosotros? Gracias, Padre Santo. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y decimos amén. Amén. Amén.